Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la electricidad en la física. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento Ya. e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. La referencia, el ámbar, proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles Francois de Cisternay-du-Fay, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, que son positivas y la negativa. Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de cuatro ámbitos: lo físico, lo luminoso, lo mecánico y lo térmico. Si bien la electricidad es abstracta o invisible en la mayoría de sus manifestaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla en ocasiones como los rayos cuando se desarrolla una fuerte tormenta. La electricidad es una fuente de energía secundaria, se denomina energías primarias, las que se obtienen directamente de la naturaleza, o sea, del sol. Se denominan energías primarias los que se obtienen directamente de la naturaleza: solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o carbón. Las energías secundarias provienen de la transformación de energías primarias con destino al consumo directo o a otros usos: gasolina, electricidad, gasoil. ¿Cómo se produce la electricidad para el consumo? La electricidad se produce mediante sistemas eléctricos que garantiza su disponibilidad. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores. Los sistemas eléctricos se pueden clasificar básicamente en la siguiente manera: centros o plantas de generación donde se producen la electricidad, centrales nucleares o hidroeléctricas de ciclo combinado con parques eólicos, etc. Las líneas de transporte de la energía de la electricidad de alta tensión, AT, estaciones transformadas, subestaciones que reducen la tensión o el voltaje de la línea, alta tensión, media tensión y baja tensión, líneas de distribución de media y baja tensión que llevan a la electricidad hasta los puntos de consumo, centro de control eléctrico desde el que baja y que se gestiona y opera el sistema de generación y transporte de energía. Usos y aplicaciones de la electricidad. La electricidad es una fuente indispensable en cualquier hogar. Existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, además del sistema de iluminación. En la industria casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. La electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos de cada sector, como para calentar los contenidos de tanques, depósitos y calderas. Al igual que en el sector doméstico, la electricidad también es la principal fuente de iluminación y permite obtener la climatización. En el ámbito del transporte, el tranvía, la metro o tren son los medios de transporte eléctricos por excelencia. Actualmente se están diseñando vehículos eléctricos dirigidos principalmente a usos urbanos, así como vehículos denominados híbridos, en los que el motor eléctrico se combina con un motor de expansión, de manera que disfrutan de las ventajas de ambas fuentes de energía con un simple enchufe de corriente eléctrica que puede recargarse la batería. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción de cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. Es decir, la electricidad es una fuerza que resulta de atracción o repulsión entre las partículas que contienen cargas eléctricas positivas y negativas, y que se puede manifestar tanto en reposo como en movimiento. La electricidad es también la rama de la física que estudia tipos de fenómenos eléctricos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a la vez del griego electrón, que quiere decir ámbar, que se relacionan con la electricidad. Ámbar es una resina que, al ser frotada, adquiere propiedades eléctricas. Características de la electricidad:
Este es un fenómeno en el que se manifiestan los siguientes elementos característicos: la carga eléctrica, propiedades de las partículas subatómicas que se expresa en la atracción y repulsión entre ellas por medio del campo electromagnético. Campo eléctrico es el campo físico en que se inscribe la interacción entre las cargas eléctricas de los cuerpos. Corrientes eléctricas se refiere al movimiento de las cargas eléctricas, es decir, es un flujo de las cargas eléctricas que se distribuyen o propagan a través de un material conductor de electricidad. Potencial eléctrico se refiere a la potencialidad de trabajo o esfuerzo necesario en un campo electromagnético para poner en movimiento de una carga positiva de un punto a otro. Magnetismo. Una de las formas que se manifiesta la electricidad es a través del magnetismo, ya que es un tipo de corriente eléctrica que produce campos magnéticos. Esto a su vez puede llegar a producir corriente eléctrica. Tipos de electricidad. Existen diferentes tipos de electricidad, conozcamos lo más importante de ellos. La electricidad estática. La electricidad estática es un fenómeno que surge en un cuerpo que posee cargas eléctricas en reposo. Normalmente los cuerpos son neutros, mismos números de cargas positivas y negativas, pero cuando se electriza pueden adquirir una carga eléctrica pasiva o negativa. Una de las formas de conseguir electricidad estática es a través del frotamiento. El proceso por el que deben seguir es una carga llamada inducción. Electrostática. Los cuerpos son carga eléctrica del mismo tipo de rapel y de los distintos tipos se traen algunos ejemplos de materiales con tendencias a perder electrones. Son el algodón, el vidrio y la lana. Algunos materiales con tendencia a captar electrones son los materiales con la plata, el oro y el cobre. Como también, por ejemplo, los relámpagos en la continuidad. Podemos ver la energía estática cuando frotamos un globo sobre una superficie de lana. La electricidad dinámica. La electricidad dinámica es la producida por una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones a través de un conductor. Estas fuentes permanentes de electricidad pueden ser químicas o electromagnéticas. Un ejemplo de electricidad dinámica es el que existe en un circuito eléctrico que utiliza como fuente de electricidad una pila o un dinamo. Electromagnetismo. El electromagnetismo o la electricidad electromagnética se refiere a aquella energía eléctrica que se almacena en el espacio debido a la presencia de un campo magnético. Este tipo de energía se propaga, se difunde con radiación, como por ejemplo podemos mencionar a las señales de radio, televisión, la radiación infrarroja y las ondas del horno microondas doméstico. Usos de la electricidad. La electricidad tiene muchos usos, los más evidentes son generar iluminación, calor, movimientos y señales, todo lo cual permite beneficios y actividades de uso cotidiano, como por ejemplo el alumbrado público de los hogares, el operativo de máquinas, los electrodomésticos, la climatización de ambientes cerrados. Unidades de electricidad. Las unidades de electricidad, de acuerdo con el sistema internacional, las unidades que expresan la electricidad son el voltio, que expresa la fuerza electromotriz, el potencia eléctrico y el voltaje, el amperio, que expresa la intensidad de la corriente eléctrica, y el ohmio, que expresa la resistencia eléctrica. Conductores de electricidad. Los conductores de electricidad son los materiales que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Son materiales conductores de electricidad. Los materiales como el cobre, la plata, el oro y el aluminio también son conductores a algunos líquidos compuestos como los ácidos, las bases y las sales disueltas. Los aislantes de electricidad. Los aislantes de electricidad son materiales que ofrecen mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos de aislantes son el plástico, el vidrio y el agua destilada. En la actualidad, la característica que más define a nuestras sociedades es la continua transformación de productos naturales, materias primas y sus derivados, requiriéndose enormes cantidades de energía para sostener la industria y el transporte.
En conclusión, la electricidad nos ayuda en lo cotidiano para prender un foco, un electrodoméstico y también nos beneficia para el transporte eléctrico. Mejora los niveles de vida, permitió el nacimiento de la luz artificial, desarrollo tecnológico y científico, surgimiento de los coches eléctricos, participación en procesos químicos accesibles. La falta de energía eléctrica es un problema que ataca a la población. La energía renovable como posible solución. Gracias.